Bueno, ahora vamos a ver la primera falla. Esto es propiamente una falla de la instalación, el cortocircuito. Primero definimos el cortocircuito. El cortocircuito es la unión directa, sin resistencia alguna, entre activo y neutro. Entonces, unión la definimos como la unión entre activo y neutro. ¿Cuáles son sus efectos? Bueno, recordando la ley de Ohm, vamos a determinar lo más importante, que es el valor de corriente que puede llegar a tener. La corriente, según la ley de Ohm, es la tensión sobre la resistencia. Esto es para circuitos resistivos puros, pero para el caso sirve. Después vamos a ver los circuitos más complejos. Entonces, tenemos que la tensión en Argentina, 220 volts de corriente alterna. ¿Sí? Sobre la resistencia. Cuando uno dos cables, la resistencia se hace cero. Esto nos da un resultado de infinito. Ese es un valor teórico. En la práctica los cables siempre tienen algo de resistencia, aunque sea mínima, y las corrientes en realidad son muy grandes, pero nunca infinitos. ¿Qué pasa con esta corriente? Son tan grandes que pueden destruir la instalación, generan grandes fuerzas electromecánicas y por lo tanto algo muy importante en la protección contra cortocircuito es el tiempo de accionamiento. El tiempo de accionamiento debido a las corrientes involucradas, o sea, el tiempo de accionamiento debe ser, por lo tanto, en teoría, así como en teoría infinito, en teoría cero, está tabulado, que vamos a ver después las tablas, tiene un cierto tiempo que tiene que ser muy pequeño. En teoría cero, como hemos dicho. Ahora, ¿qué es lo que nos protege contra el cortocircuito? Hemos visto la falla, el nombre, la definición y los efectos. Acá hay que tener en cuenta algo. Si bien dicen la térmica, hay que tener en cuenta que lo que se llama térmica actualmente es una llave termomagnética. Lo que protege contra el cortocircuito es la parte magnética de la llave termomagnética, porque la parte magnética es de acción casi instantánea. Apenas se sobrepasa la corriente de cortocircuito, que es la que viene tabulada en la llave, que después las vamos a ver todas una por una, la llave actúa de modo inmediato. ¿Sí? Que quede claro, cuando yo pregunte qué protege contra cortocircuito, actualmente es la parte magnética de las llaves térmicas. Pero en los casos antiguos, cuando no existía la llave termomagnética, había elementos fusibles térmicos de alta velocidad. Cuando veamos la sobrecarga, vamos a ver también los gráficos de llave rápida y lenta y cuál es la diferencia entre ambas. Entonces hemos visto la primera parte de la llave. Si la llave, acuérdense, es termomagnética. Ahora vamos a ver la otra falla contra la cual protege la llave termomagnética. Esa otra falla es la sobrecarga. Algunos les dicen la sobretensión. ¿Sí? Normalmente el término técnico es sobrecarga. Siempre que hablemos de carga de un circuito se refiere a la corriente que consume. Entonces ahora vamos a ver lo que se denomina sobrecarga. Ahora, la sobrecarga, ¿qué significa? Es que el circuito por el circuito está circulando mayor corriente para la cual el circuito fue diseñado o para el cual fue implementado. Entonces, no es que se rompa algo, así que no podemos decir que es una falla propiamente dicho desde este punto de vista, sino que es un error o de uso del usuario que conecta más elementos de los que fue diseñada. Por ejemplo,
si tengo un toma de 5 amperes, que son los tomas que se colocan normalmente en la casa, y le conecto 3 estufas, las cuales consumen cada uno 5 amperes, estoy 15 amperes. Entonces es una sobrecarga, pero por mal empleo del usuario. En el caso contrario sería, por ejemplo, si me dicen, necesito una boca de fuerza de 16 amperes, y yo le coloco cable de 1 milímetro que soporta más o menos 8, eso es un error de diseño. Entonces, desde esos dos puntos de vista, hablamos de la sobrecarga. La sobrecarga se protege con la parte térmica de la llave termomagnético y también con fusibles. Los fusibles se funden, pero como les dije recién, los fusibles pueden ser lentos o rápidos. ¿Por qué son lentos o rápidos? Las técnicas también se dividen por su clase A, B, C, en rápidas o lentas. ¿Por qué? Depende de lo que voy a usar. Por ejemplo, si tengo un motor necesita cierto tiempo de arranque. Durante el tiempo de arranque, el motor consume mucho más corriente que la nominal. Entre 5 y 10 veces, depende de la calidad del motor y cómo esté trabajando. O sea, si arranca con carga o arranca en vacío. Entonces, si mi motor consume en corriente nominal 5 amperes, en corriente de arranque me puede consumir 50 amperes. Que si bien son unos milisegundos nada más. Pero ¿qué pasa si yo tengo una llave instantánea de 5 amperes? Ese motor, cada vez que quiera arrancar, va a hacer accionar la llave. Entonces no me serviría. ¿Qué pasa si le pongo una llave de 50 amperes instantánea? Bueno, va a arrancar bien, pero ante cualquier falla en el motor que lo sobrecargue, le pongo más carga para diseñar y me consuma 6, 7 amperes, la llave no va a saltar y por lo tanto el motor se va a quemar. Por eso, las llaves contra sobrecarga, ya sea llaves termomagnéticas, o sea la parte térmica de la llave termomagnética, los fusibles o los relés térmicos, que son los que acompañan a los contactores, tienen un cierto retardo, depende del uso que le voy a dar. Si es una instalación solamente de iluminación, por ejemplo, solamente lamparita, no podemos usar una llave, un fusible o una llave térmica rápida que no habría problema, pero en el caso de los motores no. Entonces, estas son las tres formas de proteger una instalación contra sobrecarga, que ya les digo, no es una falla, no es un error o de uso del usuario que conecta más de lo que corresponde, o del diseño que diseñó mal la dimensión de conductores y llaves para lo que le pidió el usuario. Y ahora vamos a ver la cuestión de las curvas.